un poco complicados, pero realmente son necesarios para estos días. Yo me doy cuenta como que me estoy alargando un poco, pero vamos a esperar que entre más podamos sacarle o entender más bien de lo que el libro contiene, para nosotros será mucho mejor. Es una bendición saludarlos. Continuaré con el versículo 8 una vez más y vamos a seguir adelante. El tema para hoy lo he dejado así titulado Pecados castigados. Me refiero con la intención de que todos nos demos cuenta de que las tres ilustraciones que Judas utiliza es para que los segundos o terceros que él utiliza hubieran aprendido del primero que fue castigado. El problema no es tanto si ellos no hicieron caso. El problema sería si nosotros hacemos caso, porque también para nosotros tiene aplicación. Bien, nosotros, hablando de nosotros mismos, eso no hay duda en ninguno de ustedes, que la historia está llena de tragedias que a veces los corridos mundanos cantan y que la historia misma registra. Situaciones complicadas que se pudieron haber evitado si las personas en ese tiempo hubieran hecho caso a las advertencias que se les hicieron antes de la tragedia. Por ejemplo, desde lo más sencillo o familiar. Hay muchos corridos que utilizan historias que sucedieron. Por ejemplo, hijo, no vayas al baile. Hay historias de tragedias que ocurrieron. No te juntes con esos amigos. Advertencias. Hija, no te cases con ese hombre. No te conviene. Advertencias que los jóvenes ignoran, que no hacen caso, que de parte de los adultos con buena voluntad, con buen propósito les hacen, pero ellos no las toman en cuenta. Advertencias para nosotros en estos días de tantas amenazas. Advertencias que los expertos en la salud nos recomiendan varias cosas por los peligros que corremos, o algunas veces tal vez la gente más joven no, pero sus familiares de mayor edad. Que en este caso advertencias también de la economía, qué es lo que va a pasar, se viene una recesión al entrar el año, qué va a pasar con los despidos de tantos empleados, todo lo que se avecina. Advertencias que nosotros tampoco tomamos en cuenta, no tomamos en serio las advertencias. Y lo triste es más que tampoco los cristianos le damos crédito a las advertencias que nos están hablando para nosotros, las advertencias para estos días, que tienen que ver con las iglesias, con los creyentes, referentes a la circunstancia o al final que sufrirán los apóstatas. Es decir, aquellos que no hacen caso a la palabra de Dios, aquellos que caen de la gracia de Dios. El verso 8, una vez más, que dice así: no obstante, de la misma manera, esa frase la encontraremos repetidas veces. ¿Por qué? Porque de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es importante que nosotros deduzcamos el contenido y el mensaje que Judas contiene. Por 3 veces consecutivas Judas nos ha sumergido en la añosa historia del Antiguo Testamento para refrescarnos la memoria con ejemplos ilustrativos de la apostasía y con sus consecuencias al ser juzgados por Dios. 3 relevantes cuadros de cómo la ira divina actúa contra esta clase de pecado. Cuando se produce un rechazo racional de las verdades de Dios, cada uno de ellos ilustra de manera poderosa ciertos aspectos revelados por el Espíritu Santo
que utilizó a Judas. Cuando los tres se consideran como conjunto, como es en el caso del versículo 8, nos muestra una triple característica de la apostasía, tal como se manifestaba en los días de Judas y cómo aparecerá de nuevo durante los últimos días en el seno. El fin es en el seno de la iglesia. En este caso, no estamos hablando de la maldad de afuera. Esta situación, estos mensajes de Judas no es para la gente de afuera, es para los problemas de adentro de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la iglesia en general, pero incluye iglesias locales. Esto es precisamente lo trágico. Antes de la segunda venida del Señor para ejecutar juicio sobre la maldad. Eso es lo que Judas está tratando de advertirnos y de que nosotros tengamos muy en mente esta situación. Vamos a esperar que estemos nosotros conscientes de esta realidad. De antemano ya muchas gracias, hermano Martín. Dios le bendiga y esperamos que sea de bendición, hermano Martín, hermana Sandra Díaz, y vamos a continuar adelante. Cuando nosotros vemos aquí, estamos hablando de la apostasía. El apóstata, cuando ha alcanzado la inevitable fin del camino emprendido, mancilla la carne, lo que vemos en el libro de Judas. De la misma manera, esa frase se repite mucho, de la misma manera que el pueblo de Sodoma rechaza la autoridad como hicieron los ángeles, cuando despreciaron la orden de Dios recibida para su manera de existir. Vitupera el rango como el pueblo de Israel, cuando murmuró contra Moisés y Aarón. Hemos de reconocer que no todas estas evidencias aparecen visiblemente por necesidad. En cada persona que rechaza la luz de la verdad previamente recibida. Rechazar la luz de la verdad que ha llegado a la vida de nosotros es muy complicado. Ciertamente nosotros cometeríamos un error si solo dependiéramos de las apariencias a la hora de identificar la apostasía. Si nos guiáramos solamente por las apariencias. Lo importante es medirla con la palabra de Dios. Eso es lo más exacto. Especialmente comparado a la persona con las características del corazón perverso, como lo registra Jeremías 17:9, cuando habla que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando la apostasía llega hasta ese punto, en Jeremías 17, verso 9, cuando un predicador apóstata aparece en el púlpito para anunciar los bienes sociales en el mundo, puede considerarlo como un hombre recto. Una persona anima a las personas precisamente, y algunas de las veces anulando un poco o ignorando o haciendo a un lado los pecados de la carne. Incluso puede ser verdad y estar de acuerdo con las apariencias que presenta, pero no cuando tal predicador haya negado públicamente la autoridad de la palabra, haciéndole poco énfasis a la palabra y a suavizar el estilo de vida moderno y negar el señorío de nuestro Señor Jesucristo, ha rechazado la autoridad y ha blasfemado de las potestades superiores. Se ha desligado del único poder capaz de controlar su baja naturaleza. Está escrito ha mancillado la carne.
Y también es lo que vemos ya en este caso, que ha mancillado la carne, acompaña por necesidad después que eso ocurre el rechazo y la autoridad que la palabra de Dios contiene. Se rechaza la palabra y se rechaza su autoridad. Entonces no se le da el crédito a la palabra. Cualquiera de nosotros en medio de tantas filosofías, ideas y religiones, si rechazamos la palabra, si nos guiamos por otros medios, ¿cuál será el fin? Pero gracias a la palabra. Quien estudia la palabra de Dios sabe que los apóstatas caerán finalmente en los pecados de la carne, si no es que han caído ya. ¿Quiénes se burlan de las verdades bíblicas en los postreros días? En los postreros días seguirán cediendo a sus propias concupiscencias, como Pedro también se pone de acuerdo, no que se pone de acuerdo, sino que a Pedro también le fue revelado esta gran verdad. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Esto es en un estilo de vida carnal. Es lo que Judas está haciendo mucho hincapié. Ahora, cuando se está rebajando la doctrina de pureza, la moralidad, el apartarse del mundo y todas esas cosas, por la prédica moderna, las iglesias modernas, se está rebajando. Pero podemos enfatizar de esta manera en una cosa y la otra. La verdadera fe, yo quiero que note eso, la verdadera fe, la fe salvadora en Cristo, se manifiesta con una vida no conformada con los modelos carnales del mundo. Y quiero repetir eso porque se está rebajando mucho el evangelio. Eso no tiene que ver, eso no es malo cuando se está siendo compadre con el estilo de vida del mundo. Ahora hay fe, pero hay la fe verdadera. Quiero repetirlo, la verdadera fe en Cristo se manifiesta con una vida no conformada a los modelos carnales del mundo, sino con los modelos del Espíritu. Esa es la diferencia, no con los modelos del mundo, sino con los modelos del Espíritu. Romanos 4:8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa de pecado, que no está jugando entre dos líneas. La fe inspira las buenas obras. El Espíritu Santo produce el control de la vida del creyente según la voluntad de Dios. Esos resultados los vemos en Gálatas capítulo 5 del verso 23 al verso 22 y verso 23. Son porciones de la Escritura que nos ayudan muchas veces a entender lo que estamos considerando. Es muy importante esas porciones de la Escritura. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, que la palabra dice aquí: mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos, la manifestación de lo que es la vida conformada al Espíritu y no conformada a los frutos de la carne, al estilo de la carne, que son de los versículos 19 también al 21, que es el otro lado, los pleitos, borracheras, herejías, todo ese tipo de cosas. Por otra parte, ¿cómo podemos comprobar en pasajes como Judas 8 el rechazo de la verdad divina revelada en su palabra, que produce resultados funestos, pero no solamente en el espíritu y en el alma, sino también
en el cuerpo. ¿Cuáles son los pecados que apunta? Precisamente que no produce solamente pecados para el alma y el espíritu, sino también pecados para el cuerpo. Cuando se rechaza precisamente la veracidad de la palabra de Dios. En el mismo capítulo 5 de Gálatas, verso 19 en adelante. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Porque el acercarse de las verdades espirituales, ignorarlas o rebajarlas, no solamente produce males para el espíritu, sino también se reflejan en el cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo habló de la manera siguiente acerca de estos resultados. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que todo lo malo procede del corazón y contamina al hombre. No solamente procede del corazón, sino que también contamina al hombre. Es lo que lo registró la Escritura, lo registra en Mateo capítulo 15, verso 18 al 20. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Menciona en Mateo capítulo 15, verso 18, el 20 también dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hablando del problema que tenían los fariseos. Bien, entonces vemos nosotros en este caso, nada hay de agradable en toda esta lista descriptiva de las características de la apostasía, como hemos visto en la Escritura. Pero es parte de la palabra de Dios para los últimos días, que negarán precisamente lo que estamos diciendo. La palabra no es tan importante, un montón de argumentos, que negarán la autenticidad y la eficacia de la palabra de Dios en materia de fe, conducta y de realidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas serán negadas. Negarán la autenticidad de la eficacia de la palabra de Dios como materia de fe y conducta. Y también negarán precisamente la realidad del nacimiento y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que son verdades fundamentales del Evangelio. Hay mucho Evangelio rebajado. Precisamente, lo cual para muchos es un privilegio. Para ustedes, para muchos de nosotros, es un privilegio reconocerlo voluntariamente como preeminente ahora en todas las cosas antes que llegue el día en que Dios juzgará a sus enemigos, aquellos que lo rechazan hoy. Aunque hoy parece que eso no tiene repercusiones, como pareciera, porque Dios hoy tolera las burlas y los rechazos, pero Él ha jurado que todo eso tendrá su pago, que no llegará el día cuando eso tendrá que ser castigado, o que llegará el día. Si nosotros vemos cómo está dicho en las páginas de la Escritura, en Isaías capítulo 45, en el verso 23, dice así: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua.
Eso es lo que dice la Escritura. Hoy se hace mucho, se rebaja mucho la Escritura, pero hay Dios mismo lo ha dicho, lo voy a repetir el verso otra vez. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Hagamos la pregunta. ¿Y qué jurará? ¿Qué será lo que confesará? Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Lo que hoy rechazan, lo rebajan, que es un hombre cualquiera, que es un gran maestro, etcétera, etcétera. Y está un juramento de parte de Dios mismo que va a llegar el día. Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11 habla que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos confesarán. Ese es el juramento que el Padre hace desde el Antiguo Testamento. También Pablo lo vuelve a corroborar también en Romanos capítulo 14, en el verso 11. Que el Señor fortalezca. En estos días podemos decir que el Señor fortalezca a todos los que seguimos predicando la palabra sin tapujos, sin conjeturas, sin ponerle arreglos al pecado y precisamente a la baja moralidad, que como castigo en el pleno del siglo XX, como lo estamos mirando, ese tipo de males del estilo de vida moderna que hoy se quiere ignorar. Hablar lo que la palabra dice, como está enseñado. Eso es muy importante. Hermana Tomás Hernández, bendiciones, Dios le bendiga. Eliseo Benítez también, bendiciones. Margarita de León, es una bendición tenerla conectada, que Dios nos la bendiga. Gloria Juárez, bendiciones. Patricia de la Torre, bendiciones. José Alfredo Delgadillo, bendiciones. Sandra, hermanos, muchas bendiciones. Martín Ramírez. Bien, ahora yo les quisiera llamar un poquito la atención, porque estoy repitiendo otra vez el verso 8. Miren, parece como si Judas participara de nuestro asombro al contemplar la ceguera, la locura, la rebeldía y la incredulidad de nuestros días, de la presente apostasía. Parece que Judas como que se extraña, lo voy a repetir, parece como si Judas participara de nuestro asombro al contemplar la ceguera, la locura, la rebeldía y la incredulidad de nuestros días, de la apostasía o de la presente apostasía. Cuando otros ya han sido castigados por el Señor, y nos recuerda en los versículos 4 al 7 de Judas. Judas se sorprende después de otros pecados, otras cosas ya fueron castigadas. Ahora, estas gentes que siguieron no hicieron caso a las advertencias. Desde un principio estamos haciendo hincapié en las advertencias. Así lo reza la porción de Judas, que se repite una y otra vez, por el asombro, cuando él está diciendo, sin embargo, siguen el mismo camino. ¿Cuál camino? Él menciona, como Israel renegó de las verdades entregadas a ellos en un principio, rebelándose contra Moisés y Aarón. Por ellos perecieron en el desierto, por haberse rebelado, y vuelve a repetir, de la misma manera estos se rebelan contra las potestades superiores. Los ángeles rechazaron la autoridad del Señor y fueron arrojados al Tártaro. Sin embargo, si se fijan en el asombro que Judas registra, sin embargo estos hombres siguen el ejemplo rechazando la autoridad de las Escrituras y la advertencia de la palabra de Dios que nos advierte de los tiempos malos. Como el pueblo de Gomorra mancilló la carne y sufrió el juicio del
del fuego eterno. Y continúa Judas. Sin embargo, nuestra generación va por el mismo camino que provoca el juicio divino. Tanta gente que conscientemente vive para hacer el mal, y lo peor de todo es que viven del mal que hacen. Viven para hacer el mal y viven del mal que hacen. Es un problema gravísimo. Negando así también la autoridad y la gravedad de Satanás, y que le niegan realmente no solamente la realidad de Satanás, sino también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son grandes cosas que ocurren. Es un problema en el que estamos enfrentando. Que niegan que Satanás es una realidad, que les niega hacer un buen uso de la razón, para que no se den cuenta del mal que están haciendo, para que no se den cuenta de su condición y de su necesidad. Niegan la labor tan eficaz de Satanás en tanta gente. Nosotros, los que hemos sido rescatados de esa ignorancia y de esa maldad y de esa condición, sigamos adelante siendo fieles al Señor, testificando de Jesucristo, y con el estandarte que otros niegan, nosotros levantando la veracidad de la palabra de Dios en alto, y sigámonos guiando por ella, y sigamos diciendo: el cielo y la tierra pasará, pero la verdad de su palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque la palabra es lo único seguro en cualquiera de los tiempos. Hermanos, las huellas de la mentira, las huellas, las marcas de Satanás y de la maldad están registradas en la Biblia, y también están registradas en toda la historia humana, en toda nación, en toda ciudad, pueblo y provincia, en todo gobierno, trágicamente en toda familia y en la vida individual de cada persona. Porque todos hemos pecado, todos tenemos huellas de la maldad, todos tenemos huellas del pecado. De modo que a Satanás no se le debe ignorar, es una realidad. Gracias a Dios que nosotros tenemos a alguien mayor que Satanás. Eso es muy importante. Yo quiero concluir aquí porque no he tratado de no seguir más partes para no perder bien el hilo que contiene el libro de Judas. Sé que es un poco problemático, pero quiero quedarme allí. Entonces, precisamente, toda la historia humana, toda nación, todo pueblo, toda provincia, toda familia, toda persona, tenemos huellas, hay marcas de Satanás, hay huellas de Satanás. Pero para ahora la advertencia que encontramos en el libro de Judas es que la iglesia, y lo trágico es que en la iglesia también se encuentran las marcas, las huellas de la obra de Satanás. El pecado a veces adentro de la iglesia, los desacuerdos, las obras carnales, las actitudes carnales, la injusticia, lo incorrecto. Ojalá que en la iglesia no se encontraran, pero allí se encuentran también. Por eso la advertencia es a la iglesia. Fue a la iglesia a la que se le envió esta carta, y es a la iglesia a la cual se le hace la advertencia para que no pasemos por alto las advertencias. Yo quiero terminar aquí. Concluyo aquí, hermanos. Ha sido una bendición tenerlos conmigo. Ayúdenme a seguir analizando esta porción. Hermanos, déjenme pasar otra vez a agradecerle a cada uno de ustedes. Lupita, hermana, Dios le bendiga. Blanca, bendiciones. Ani Reyes, bendiciones. Blanca, Tomasa, Dios le bendiga. Martín, Eliseo,
A Margarita de León, hermana, muchas gracias. Gloria Juárez, Patricia de la Torre, a José Alfredo, Sandra Díaz y Martín Ramírez. Hermanos, ha sido una bendición. Concluyo aquí, hermanos. Después vamos a seguir, porque vamos a ver después qué debemos hacer, qué nos sugiere. Si solamente Judas presenta el mal, debemos encontrar qué es lo que qué debemos hacer nosotros frente a todo eso. La conclusión, vemos realmente la condición profetizada para los últimos días horroriza a cualquiera si nosotros lo analizamos bien. Al ver esta sociedad desprovista de virtudes y de valores, pero que abundan en todo tipo de vicios y de males desenfrenados de todo tipo. ¿Cómo lo registra la Escritura? Quiero hacerlo con unos versículos de la palabra de Dios. ¿Cómo lo registra? Quiero repetir. La condición profética para los últimos días horroriza a cualquiera al ver la sociedad desprovista de virtudes y de valores, pero que abundan en todo tipo de vicios y de males realmente destructivos. Cuando vemos aquí esta porción de la Escritura, yo quiero llevarlos para leer y terminar con esta porción de la Escritura en Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo 3, 1 al 5, que dice así, con eso concluyo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Eso es la apostasía. Personas con apariencia de cristianismo, pero que en realidad no lo son. Hermanos, hermanas, es una bendición que juntos sigamos estudiando esta carta, no tan adecuada para algunos, pero que es tan apropiada para nosotros. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Esperamos que sea de bendición para usted, y si lo considera razonable, compártalo con otra persona. Es bueno advertir de estos días que estamos viviendo. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén.